Okay, hello everybody, be welcome. We are on Christmas time because it's a special holiday for many people. Well, bienvenidos. Vamos a ir a la segunda parte de lo que es la Christmas Week para este día. Eh, para comenzar, ¿verdad? Recapitulando, tenemos dos actividades principales. La, la actividad más emblemática para nosotros de esta Christmas Week es que ustedes tomen el protagonista. Sean el protagonista, tomen el protagonismo de lo que es esta semana navideña. Entonces, explicábamos, ¿verdad? En la hora anterior que vamos a dejarles hacer un video corto. Decíamos, miren, son 15, 30 segundos en los que ustedes van a darnos un saludo navideño. Se lo tienen que memorizar, tienen que ver a la cámara, ¿verdad? Directamente y decir el saludo. Les mencionaba también que debe de estar decorado el lugar o usted lucir un atuendo alusivo a la Navidad. En años atrás, algunos han tenido a bien incluso irse a parques, ¿verdad? Ya a esta hora en la noche, a grabarse. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer eso, pues excelente, pero tengan cuidado con el ruido ambiental, porque a veces ocurre que se van a grabar a una zona donde hay demasiado ruido y su voz casi no se escucha. ¿Ve? Entonces hay que ponerle atención a eso. También a veces algunos han tenido a bien como hacerle una intro a su video, ¿verdad? Y le ponen música y después están con esa música de fondo. Si usted quiere hacer eso, también se puede, pero traten en la medida de lo posible de bajarle un poquito el volumen a la música de fondo para que su voz resuene más. De ahí, si no, pues basta con que se escuche su voz claramente. Estuvimos practicando en la hora anterior lo que eran algunas frases que están en este documento que ya les compartí. Decíamos, si usted quiere usar una de estas o si quiere hacer su propia frase, igual, vean, es bien recibido. Y para motivarles, incentivarles, este año vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Estábamos hablando ahí con los otros docentes y vamos a hacer algo diferente. Y es que vamos a darles como incentivo, ¿verdad? A los tres mejores videos se les va a dar un reconocimiento por su presentación. Vamos a evaluar ciertas cosas en los videos. Primero, su voz, ¿verdad? Eso es lo importante. Cómo se escucha su voz, cómo usted está pronunciando, que tenga una correcta pronunciación. También su tono, ¿vea? Porque una cosa es pronunciar bien las palabras y otra cosa es decir las palabras a tono. Recuerden que en el tono van incluidas esas pausas que se deben de hacer donde hay signos de puntuación. ¿Vea? Eh, por otro lado, vamos a evaluar también el video en sí, que sea, pues, que usted se vea navideño realmente o que donde está, inspire ese ambiente de la Christmas time. Bueno, esa es una de las actividades que le explicamos en la hora anterior. Y ahora la segunda actividad, les decía, este viernes, como va a ser el cierre de la Christmas Week, a la hora de la clase vamos a hacer todos un saludo general. Pero para eso queremos que las camaritas de todos se puedan ver ustedes y que puedan estar luciendo un atuendo navideño también o estar ahí en sus casas en donde tengan en su sala adornos o algo navideño. Yo ahorita no tengo nada de esto, pero ya tenemos por ahí unas cosas y mañana las vamos a poner para que ustedes tengan una idea cómo pueden ambientar. Y el viernes, a la hora de la clase, vamos a hacer el saludo más clásico en inglés. Vea, todos vamos a decir, We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Eso vamos a hacer. No sé si va a poder, vea, porque si se va a poder, yo quisiera, pero no somos quizás muy buenos cantantes, pero quizás que lo podamos entonar, porque es un cántico de hecho. Es We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Es un cántico muy fácil de decir. Eso lo vamos a hacer a la hora de la clase el día viernes, pero vamos a tratar de hacerlo entre todos, ¿verdad? Todos vamos a hacer ese saludo, en que nos va a quedar pues como un recuerdo de esta Christmas Week. Bueno, cierro con eso. Si hay alguna duda, alguna consulta, algo que usted quiera que le expliquemos más, me escriben al WhatsApp, ¿verdad? Y ahí les detallo más cosas. Ahora, por el tiempo, tengo que correr un poco a lo que es este otro material, el cual vamos a retomar algunas ideas, ¿verdad? Bien, en primer lugar, debemos de hablar de holidays. Holidays. Bien, la traducción para la palabra holidays modernamente es
días festivos. O sea, cuando hablamos de un holiday es un día festivo. Cuando hablamos de holidays son días festivos. A nivel de la palabra, antiguamente, o sea, antes digamos, de la era moderna del inglés, esa palabra tenía una connotación o un origen un tanto diferente al que vemos actualmente. La palabra venía más de holy, pero con letra Y, sí, holy. Holy, ya lo hemos visto creo en algunos versículos, significa santo. Es el adjetivo santo, holy. Por eso es que a the Lord, al Señor, ¿verdad? Se le dice holy, 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 tres veces santo. O Holy Bible. En las Biblias en inglés dice Holy Bible. Pero con el paso del tiempo, digamos que podríamos decir holidays, así miren, holidays, así holiday, y podría ser como un día santo, así podríamos ver eso. Pero con el paso del tiempo, este significado se transformó y llegó a ser lo que hoy es un holiday, pero con I latina y no con Y. Y ya no se dice que es un día santo, sino que se dice que es una festividad. Es una celebration, es un día festivo, es un día de fiesta. Ahora, we have for English natives many holidays. Los estadounidenses tienen muchas fiestas. Vamos a ver así rapidito. Ustedes me dicen qué representan las pictures de cada una de estas fiestas que ven por acá. A ver si las podemos identificar. Hay muchas de estas que ya las hemos adaptado o adoptado, mejor dicho, del inglés o de la cultura inglesa. ¿Qué es esta primera de acá? Navidad. Ok. Navidad. Navidad, vea, es el Natal, es el Noel en el francés y en el inglés, pues es el Christmas. Ahora, este de acá, ¿qué será este como de red color? Día Acción de de Acción de gracias. Gracias. El Thanksgiving Day, el Turkey Day, le dicen ellos, el día del pavo, ¿verdad? Turkey Day. De hecho, ellos consumen más pavo este día que en Navidad. Ahora, estos glasses, ¿qué serán acá? ¿Qué nos representan esas copas? Es la fiesta que va después de esta. Año Año nuevo. Ok, New Year's es el New Year, el nuevo año, o New Year's Eve, como se le llama la víspera de Año Nuevo. El que está acá a la par, el Bunny ese, ¿qué es esto? Pascua. Día de Pascua. El día de Pascua. El Easter, que pues esto quizás es una de las fiestas que menos ha penetrado aquí en nuestro país, ¿verdad? Esto no la hemos retomado mucho como la costumbre de ellos de ese conejo, ¿verdad? Ni lo que significa el conejo, ni por qué los huevos. Eso quizás es una de las fiestas que menos le hemos agarrado de ella. Ahora, veamos esta de acá. Halloween. Halloween. Ok, el Halloween, very nice. Ese es el Halloween. Y esta que tiene la flag, la bandera. Día de la De la Independencia. Independencia. Sí, el Independence Day, el 4 July. Bien, estamos bien. Esos son holidays. Pero ahora vamos a ver este calendario. Este calendario es de 2021, pero nos va a servir para comparar las festividades en los Estados Unidos. En algunos casos son días específicos. En otros casos se mueven las fechas en el año. Vean, no es siempre la misma fecha. Ahora, por ejemplo, vamos a concentrarnos en los Federal Holiday. Cuando se dice que son Federal Holiday, significa que todo Estados Unidos celebra esto, que es una ley en todos los estados, porque hay ciertas fiestas que son propias de los estados. Es como cuando aquí hablamos de fiestas patronales, vea que los municipios tienen sus fiestas patronales, allá también hay fiestas en ciertos estados que obviamente no se celebran en los demás, pero estas son las federals, significa que son las festividades que todos celebran. La primera es en January 1st, el primero de enero, pues es el New Year Day. Luego vamos a remarcar, quizás por lo que estamos hablando, vamos a tener que hablar de esa que es en November. En este año fue el 20, 25th, pero en el 2023 no fue, creo que fue, no me acuerdo si fue 23rd, creo que fue 23 de noviembre. Ya vamos a ver qué tiene que ver el Thanksgiving o cómo es que ponen.
pero el Thanksgiving está relacionado a esto precisamente, al día, no a la fecha, sino al día. Luego, December 24th, el 24 de diciembre, pues es el Christmas Day. Y el December 25th es también el Christmas Day y el December 31st es el New Year's Day. Ahora, en ese calendario hay algo que dice observed en dos fechas. Es que a estos también se les conoce como la Christmas. Vamos a ponerlo por acá. La Christmas Eve, así se le conoce al 24, Christmas Eve. Y al 31, ¿verdad? Al 31st December, se le conoce como el Year, New Year Eve. Ese es el término, Eve. Eve en este caso podemos bien traducirlo como la víspera de algo. Entonces, Christmas Eve es como la víspera de Navidad o lo que le dicen la Nochebuena. También podemos decirlo de esa forma. Y el New Year's Eve es la víspera del Año Nuevo. Entonces, ahí tendríamos eso. Pero aquí tenemos una definición de lo que es un holiday. Y le vamos a poner un poquito de atención a esa definición de lo que es un holiday. Bien, veamos. Aquí nos dice que un holiday is a time when someone does not go to work or school, but is free to do what they want, such as travel or relax. Bien, ahorita vamos a comenzar a hablar de esta situación. Estados Unidos, si nos centramos en los United States, es una meca de culturas. Es donde se encuentra hoy un acervo de diversas culturas. Tienen, claro, sus fiestas propias, sus creencias propias como pueblo norteamericano, pero se han abierto a un montón de otras creencias, ¿verdad? Y lo principal en la constitución, digamos, estadounidense es esto. You are free to do what you want. Vos sos libre de hacer lo que querrás en esas fiestas. Si crees o no crees, si crees que la Christmas es el nacimiento de Jesús. Si no crees que esa fecha Jesús nació, que realmente en esa fecha quien nació fue Tammuz y que es el hijo del sol, ¿verdad? Que otras religiones lo pintan como el dios sol, el dies soli, dicen decían los romanos. Pues mira, you are free to do what you want. Son libres de hacer lo que tú querrás. Y si no crees, pues entonces, such travel or relax. Viaja y relájate, ¿verdad? O disfruta con tu familia. Enjoy with your family. Esto creo que es un principio muy, muy estadounidense. In this case, we have these federal holidays. Son feriados libres para todo mundo. Claro, hay personas que trabajan, pero a quienes trabajan allá, en estos días les pagan el doble, ¿verdad? Y no solo eso, que no, también no los pueden obligar a trabajar. Tiene que ser algo como voluntario, entre comillas, eso de voluntario. Pero la idea es que los federal holidays son como por ley, son los asuetos de ley norteamericanos. Ahí hay algunas fiestas que ustedes verán que no se incluyen, ¿verdad? Porque no están considerados como federal holidays. Pero ahora vamos al segundo concepto. Ya tenemos qué es el holiday. It's a time for making a celebration. Ahora, religious syncretism es el segundo término que debemos explicar. Y eso se llama sincretismo religioso. Así se traduce el término religious syncretism. Es un término que proviene, es un término social que en pocas palabras aquí está resumido. The fusion of diverse religious beliefs and practices. Es la fusión, dice. De hecho, la palabra sincretismo significa sincretizar. ¿Qué es sincretizar? Es como condensar, como hacerlo en uno solo, que un montón de cosas se mezclen y quede una sola mezcla. Eso es sincretizar las cosas. Por eso dice, the fusion of diverse religious beliefs and practices. Es una fusión de diversas creencias religiosas, eso es religious belief, y prácticas religiosas. Y aquí pueden ver otro montón de pictures que nos llevarían a otras celebrations. Vemos ahí está el Easter Bunny, está el Halloween. ¿Saben cuál es ese del sombrerito ese de los tréboles?
¿Sabemos cuál holiday es ese o cuál fiesta es? Reyes Magos. San No. Patricio. Sí, el día de San Patricio, es el St. Patrick Day. El día de San Patricio, esto lo celebran allá como finales de marzo. Es una fiesta más irlandesa, por eso usar esos colores y el arco iris de los, como en la cultura irlandesa existen los duendes, ¿verdad? De la suerte. Bueno, aquí está eso que nos representa. San Valentín. El Valentine's Day, very nice. Bueno, tenemos ahí algo del Independence Day. Bueno, quizás esta no es muy norteamericana, esta que está acá no es muy norteamericana. Es una fiesta judía que se celebra, ya se va a celebrar, creo. Es el Hanukkah. Bueno, ahí tendríamos estos. Ahora. Vamos a continuar. Entonces, miren, debemos tener como esa referencia de que estas festividades han ocurrido, no son nuevas, quizás son versiones contemporáneas las que nosotros vemos de esta celebration, pero es que eso fuera del apartado religioso, si nos salimos un poco aquí, aunque el término es sincretismo religioso y nos vamos más allá, esto es simple surviving, es simple sobrevivencia. ¿A qué me refiero con esto? Diversas civilizaciones que han estado sobre la faz de ese planeta, algunas que todavía hay vestigios de ellas y algunas que ya desaparecieron completamente, han venido y siempre han hecho fiestas. Eh, y claro, ¿verdad? Las fiestas en honor a, en la parte religiosa, a dioses, ¿verdad? Que podríamos decir paganos, o menos cristianos podríamos decir dioses paganos, pero detrás de todo eso, lo que hay es un aspecto de surviving. Hay algo que tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad en la Tierra. Y eso está relacionado con el weather, con el clima, con los cambios de season. Nosotros vivimos en el trópico donde solo vemos two seasons, eh, el, el summer y el winter. Pero en esos otros países del extremo norte, del extremo sur, recordemos que son four seasons en el año. Entonces, todas estas culturas, me refiero a culturas de allá del área de Mesopotamia, que son las más antiguas, y otras que se fueron agregando después, todas estas civilizaciones, de alguna de otra manera se dieron cuenta que tenían que prepararse para lo que venía, que habían días de frío y tenían que estar preparados y que en esos días no había forma de cosechar algo, forma de recolectar comida, todo congelado. eh, y pues fueron sobreviviendo y se fueron dando cuenta. Entonces, cada festividad, y eso quiero que lo tengamos en mente, muchas de estas festividades coinciden con cambios en las seasons, cambios en las estaciones, cambios en el clima. O sea, tienen que ver con aspectos climatológicos que al final de cuentas tienen que ver con aspectos de sobrevivencia, adaptarse al nuevo clima. Miren lo que nos está pasando ahorita aquí en El Salvador. Si aquí en El Salvador se sienten estos frentes fríos ahorita, eso apunta a que el invierno que va a llegar allá va a ser un invierno fuerte. Y ahí por las meses de January y February vamos a estar escuchando seguramente lo que va a causar ese invierno allá. Pero bien, sigamos adelante. Vamos a hablar, porque hay que ir como en orden, ¿vea? Si bien es cierto, es Christmas, pero hay una fiesta previa al Christmas. Es decir, los Americans, los estadounidenses, comienzan como esta celebración de una tras otra. Entonces, la primera es en noviembre. En el mes de noviembre viene la primera celebración que ya habíamos dicho, es el Turkey Day. Es una forma de llamarle al Thanksgiving, Turkey Day, the Turkey Day, el Día del Pavo. Y aquí vemos o vamos a hablar un poco acerca de history. Quizás a algunos no les gusta la historia, pero miren, lo dijo, ¿verdad? Albert Camus, que aquel pueblo, ¿verdad? Que desconoce la historia, desconoce su historia, está condenado a repetir. ¿Qué significa? A volver a hacer los mismos errores del pasado. Entonces, es interesante conocer un poco respecto del origen del Thanksgiving Day. Y ahí vemos a unos nativos americanos, y vemos a unos personajes que se les conocieron como los Pilgrims o los peregrinos, se hicieran llamar ellos, que eran británicos, obviamente, y viajaron hacia el nuevo continente.
Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Thanksgiving. We are going to do some reading. Vamos a hacer algo de lectura. Dice, Americans celebrate Thanksgiving on the fourth Thursday of November. Children yet go to school and business closed for 4 days. It is a special day for families and people travel great distance just to be with their families for this occasion. Ok, veamos acá. ¿Qué nos dice el texto de lo que acabamos de leer? ¿Cuándo se celebra el Thanksgiving Day? Tuesday of November. Thursday of November. Ok. ¿Alguien más? ¿Está claro? 40, eh, um, ay, 40 weekend, de Tuesday. Ok. Sí, es el fourth Thursday. Esa es la expresión, miren. Fourth Thursday. ¿Le estaríamos diciendo qué? El cuarto jueves de noviembre. Exacto, es el cuarto jueves de noviembre. Entonces, es en la cuarta semana, podríamos decir, pero es el día Thursday. Es el día jueves que se celebra esta festividad. Y miren qué interesante, ya hemos leído que el people don't work, la costumbre es que no se trabaje, que no se vaya incluso a las escuelas. Ah, porque recordemos que el año escolar en los Estados Unidos comienza en el mes de septiembre. Entonces tienen ya como casi 2 meses de estar yendo a clases. Y dice, bueno, que los negocios incluso llegan a cerrar por days. Significa que la fiesta realmente va Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Son esos 4 días los festivos para esta celebration, para esta celebración. Este año, ¿verdad? Significa que el cuarto jueves, este año creo que fue, sí, fue 23rd, fue 23. O sea, ese año cayó el jueves 23. Cambia cada año, no es una fecha específica. Sí, un día porque es el Thursday, pero es el third. Significa el cuarto jueves de noviembre. Ahora, hay algo interesante acá. Y es que los comercios se aprovecharon de este tiempo. ¿Para qué era el tiempo o por qué dar esos 4 días libres prácticamente? Bueno, precisamente para esto to be with their families, pasar con sus familias. Hay muchos estadounidenses que cuando crecen se mudan a otros estados y dejan a sus familias lejos. Entonces, el propósito de dar ese tiempo es que las personas pudiesen viajar y estar con sus familias todo el fin de semana o parte del fin de semana. Pero miren cómo es el capitalismo, ¿verdad? Que llegó y se inventó los Black Friday. ¿Y cuándo es el Black Friday? ¿Cuándo sucede el Black Friday? A ver, díganme. Ujú. El último viernes de noviembre. Es el último viernes de noviembre, que coincide con esto, o sea, lo hicieron coincidir. Esa es más cosa comercial, pero que se ha hecho como tradición, ¿verdad? Y que se nos ha venido aquí de alguna manera, que no es igual, no es igual, vea, porque allá sí son ofertas, aquí no le cambian el precio de las cosas y le dicen a usted que está en oferta y lo termina comprando más caro de lo que realmente cuesta. Pero ese es un rollo de acá, de los negociantes de aquí. Bien, ahora ya sabemos eso. Ahora vamos a la siguiente. Dice, this tradition started with the pilgrims. Esta palabra es interesante. Pilgrim es con un schwa, no es con i. Es pilgrim. Pilgrim. Es para decir que son los padres peregrinos. Luego dice, they were the founder of a colony in North America, fundadores de una colonia en Norteamérica, y dice, these people were Puritans. Esta es otra palabra clave. Puritans. Pilgrim, Puritans. They were against the Church of England and they suffered religious persecution in England. So they wanted to start a new life. So on the 6th September 1620, 102 men, women, and children left Plymouth in a ship called Mayflower. Bueno, quiero ver, vamos a leer un poquito más. Dice, the voyage wasn't easy
But finally they arrived in America on the 11th December 1620. They landed on the northwest coast and they called this place Pilma. Vaya, vamos a leer hasta acá. Aquí hay una cuestión interesante. Hemos estado hablando de sincretismo religioso y no cabe duda que el Thanksgiving, aunque no lo parece, es parte de ese sincretismo religioso. En primer lugar, cuando hablamos de pilgrims, fue un término que adoptaron un grupo de personas que eran como unos nómadas, es decir, ellos vivían en Europa, vivían en Inglaterra, pero no tenían dónde asentarse, iban de una zona a otra, se iban trasladando de una zona a otra, y por eso es que se decidieron llamar los peregrinos, así como en la Biblia se habla que los cristianos son peregrinos en esta tierra. De ahí han retomado ellos la idea de decirse que son pilgrims. Ahora, ellos pertenecían a una corriente protestante que se le conoce como puritanos o puritans. Cuando vemos esas vestimentas, ¿verdad? De esa gente de esa época, ese sombrero así alto, vestidos así de negro, con trajes blancos, las mujeres también llevando vestimentas similares, estamos hablando precisamente de pilgrims, era su forma de vestirse. Sí, eran puritanos y la situación es que los puritanos eran bastante cerrados en cuanto a normas. Em, y era un grupo protestante. Miren cuándo sucedió esto. Sucedió en 1620. En ese entonces había en el mundo una gran conmoción. Y debemos tener como antecedente que Inglaterra para esos tiempos ya se encontraba bajo una nueva gobernante. Pero antes de llegar a ella, tenemos que hablar de su padre. Su padre fue Henry VIII o Enrique VIII. Enrique VIII fue un rey de Inglaterra que lo casaron por conveniencia con una señora que se llamaba, en los registros, su nombre en español era Catalina de Aragón. Con ella se casó Enrique VIII, muy joven, por cierto. Pero cuando escuchamos el nombre Catalina de Aragón, ¿a qué se les viene a la mente a ustedes? Española. Era española, precisamente. Era un esfuerzo de unir, digamos, la corona española, que en ese tiempo estaba bajo los aragoneses. Hoy, por ejemplo, está bajo los Borbones, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la corona española era de los aragoneses. Entonces, eh, era para unir reinos, ¿verdad? Y era un matrimonio por conveniencia. Pues resulta que Enrique, pues, no estaba enamorada de la señora, no la quería, pero tuvo una hija con ella. Sin embargo, pasado el tiempo, este Enrique era mero, digamos, enamoradizo, ¿verdad? Y conoció a una mujer que se llamaba Ana Bolena y dijo que se quería casar con Ana Bolena y quería dejar a la Catalina ahí tirada, digamos, ella no la quería decir. Nunca la quise realmente. La cuestión es que la iglesia, o sea, la iglesia católica, el papa de aquel entonces le dijo, no, señor, eso no lo puede hacer. Si quiere divorciar, divórciese, pero no se va a volver a casar, le decían, máxime siendo usted rey, monarca. Pues, como leímos al principio, you can do what you want. ¿Se acuerdan de eso? Puedes hacer lo que quieras. You can do what you want. Eso dijo allí ese rey. Enrique dijo, well, yo soy el king. I'm the king. I can do what I want. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y hacer lo que yo quiera fue aprovecharse que en ese tiempo estaba la conmoción por las tesis de Martín Lutero, estaba floreciendo estas corrientes protestantes en contra de la Iglesia Católica y entonces él dijo, bueno, hoy voy a hacer mi religión. Y ahí surge algo que se conoce como la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana anglosajona, viene de anglosajón, de los anglicanos. Eh, Crea esa nueva religión y él asume el papel como del Papa. O sea, aparte de tener el control religioso, iba a tener el del control de la monarquía, el control religioso. Y le dice a los sacerdotes católicos, miren, si quieren quedarse acá, tienen que convertirse al anglicismo, si no, váyanse allá con el Papa a Roma, ¿verdad? Y si se quedan aquí, les voy a dar la oportunidad de que allá son célibes, aquí se van a poder casar en esta nueva religión.
Y es así como él se casa con la señora Ana Bolena. Curiosamente, él estuvo casado 6 veces. ¿Ve? Pero bueno, eso es parte de la historia. Cuando Enrique VIII fallece, la monarquía quedó sobre la primera hija que él tuvo con Ana, perdón, con Ana Bolena no tuvo hijos, pero sí habíamos dicho que tuvo hijos con una hija específicamente con Catalina de Aragón. Entonces, esa hija es nombrada reina y ella vivió todo ese tiempo con su madre. Detestaba a su padre y detestaba lo que su padre había hecho. Había sido criada con crianza española. Entonces, cuando ella toma el reino de Inglaterra, comienza a hacer una cacería de brujas contra todos los grupos protestantes, como los puritanos, y regresa a instaurar en Inglaterra la religión católico-romana y a ella la bautizaron como Mary the Blood o Bloody Mary. Si han escuchado la bebida, una bebida que se llama Bloody Mary, o han escuchado la canción de Lady Gaga, ¿verdad? Pues tiene que ver con ese personaje emblemático, muy nefasto, ¿verdad? Porque asesinó a mucha gente en ese tiempo. Entonces, estos pilgrims iban huyendo de eso en esa época. Por eso se vinieron para los United States. Dice que su viaje no fue fácil, partieron 102 hombres. Luego nos dice que cuando llegaron ellos vivían en Inglaterra en una ciudad de nombre Plymouth. Y cuando llegaron a Estados Unidos, a la costa noreste de Estados Unidos, fundaron otra ciudad con el mismo nombre. Pero dice, but it was winter and there wasn't much food. They immediately began to build small houses but it was too late for the drug crops. Llegaron en una época de invierno, muchos murieron, es lo que se nos narra acá, pero curiosamente allí los nativos americanos les ayudaron. Precisamente fueron los Wampanoag, esa era una tribu, ¿verdad?, de nativos americanos, y se narra un personaje muy importante que es Squanto. Squanto era parte de los Wampanoag y de alguna manera hablaba inglés, ¿ya? Porque era el que se podía comunicar con otros. Había aprendido de alguna forma, me imagino, de algunos otros visitantes, había logrado dominar el inglés y se podía comunicar. Por eso es cuanto fue como un personaje clave para que los Pilgrims sobreviviesen en los Estados Unidos porque los Wampanoag les enseñaron a grow crops, que es hacer sembradillos, y a tener harvest, a tener cosechas. Ya para un año después, by November 1621, everyone had food. Todos ya tenían comida en sus casas. There was hope for the future. Then the governor of the Pilgrim colony decided to celebrate with a dinner. Es aquí donde les invitaron a una cena a los Wampanoag, en donde se dio el primer Thanksgiving. Fue una fiesta que duró 3 days. Era para thanks to God, agradecer a Dios, ¿verdad? Por la ayuda que les habían dado y que estaban todos con bien. Ahora, en la cultura norteamericana, la comida original del primer Thanksgiving Day fue roast turkey, que es como pavo rostizado, con cranberry sauce, que es salsa de arándanos, potatoes, es decir, papas, y pumpkin pie, es decir, pastel de calabaza. De aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los Pilgrims, a pesar de ser puritanos, o sea, a pesar de pertenecer a una línea, digamos, cristiana muy estricta en ciertas cosas, celebraban una fecha, o más bien, el Thanksgiving es una fecha que se celebraba de acuerdo a los celtas para otro oficio o con otra finalidad. Vaya, regresemos acá y I'm going to make your questions. ¿Qué es esto que está acá? Miren, esta figura. ¿Qué representa esta figura? No me van a decir que la cornucopia, como me dijeron en la mañana, que esa era la cornucopia. ¿Saben qué es la cornucopia? Ve? ¿Yeah? ¿No? No, No, No saben qué es la no, cornucopia. Ah, bueno, no, gracias no. a Dios. no, no. No.
Gracias a Dios no saben, ni vayan a ir a quedar ahí embaucados, vea, porque ahí es una casa de préstamo, vea. La cornucopia, es de las más famosas de aquí del país. Y se llama cornucopia por esto. Vea, y hasta este es el símbolo. Ahí usted va a dejar sus artículos y nunca los va a retirar después, vea, porque le prestan dinero, pero difícilmente usted va a regresar ese dinero. Bueno, este es un cuerno. Se llama el cuerno de la abundancia y es un símbolo romano. O sea, los romanos fueron los primeros en utilizar un cuerno para representar la abundancia y siempre está lleno de frutos. Entonces, muchas culturas celebraban lo que se conoce como los festivales de las cosechas o los Harvest Festival. Por aquí aparece el término harvest en la lectura. Eso está por acá. Dice aquí, mire, harvest. O sea, eso es cosecha, eso significa harvest, es cosechar. Entonces, la mayoría de, vaya, por ejemplo, si nos ubicamos en la cultura celta, los celtas celebraban el Halloween. El Halloween para los celtas era el fin del año. O sea, de acuerdo a las culturas celtas, el año terminaba el 31 de octubre, por así decirlo. Era la fecha de terminar con eso. Pero después de eso venía una celebración en noviembre que se llamaba el Festival Harvest o el Festival de las Cosechas, porque era el momento en el cual recogían todo antes de la entrada del invierno, recogían todo lo que podían para tener que comer cuando llegase el invierno. Acuérdense que en esos tiempos no existían las refrigeradoras ni nada de eso. Ve, entonces ellos cosechaban todo porque en invierno no podían recoger nada. No habían frutos, no había nada que comer. Entonces se preparaban y ahí hacían una celebración que era el Harvest Festival. Entonces los Pilgrims retomaron esa idea y la convirtieron en el Thanksgiving Day, partiendo del hecho de la cosecha. De hecho, eso no crean que es exclusivo de ahí. Si nos vamos a la Biblia, en la misma Biblia encontramos que la cultura hebrea tenía una celebración parecida. Si se ubican en el libro de Ruth, en la historia de Ruth y Noemí, ahí vamos a encontrar que Boaz, que era el pariente con el que se termina casando Ruth, él era un agricultor y él cosechaba mucha cebada y en el tiempo de la cebada pues era precisamente en esas fechas. Repito, aunque hay un poco de religión, también no se nos quede de fuera que estas fiestas tienen que ver con eso, con muchos cambios en el clima y cómo va a sobrevivir la especie humana en esa nueva adaptación. Bien, time is over. Ya se nos terminó el tiempo. We are going to say goodbye, but I wait you for tomorrow. Nos vemos mañana. Bye bye. Take care. Goodbye, Bye, teacher. teacher. Bye, teacher. Goodbye, Bye, teacher. teacher. Goodbye, Bye, teacher. teacher. Yeah, Bye. goodbye, everybody. Thank you. Goodbye.